Bienvenidos a otro capítulo de Mentemorfosis. Acuérdense que en este espacio buscamos que todas esas heridas se conviertan en una fortaleza para que sigas adelante y que el programa tiene como objetivo que te pueda dar toda la información o la información necesaria para que tú puedas resolver ciertas cosas o desmarañar ese nudo que luego todos traemos. Hoy tenemos un set distinto. Ya se dieron cuenta porque estamos en Halloween. Y sí, también en psicología hay temas que dan mucho miedo y pues quisimos darle todo el contexto al tema y por eso tenemos este set spooky y con todas estas velitas y todo esto hay que darle el mérito a quien lo merece, que es al productor Roger. Toda esta creación es de él y bienvenidos. Y hoy vamos a hablar de la mente detrás del asesino desde el contexto psicológico. Justo hoy en la mañana me decían que la gente que va haciendo cosas malas, pues también las sufre. Y la realidad es que químicamente hablando, compensan muchas cosas y no. Llega un momento en el que ya no lo sufren porque sufren su día a día y cuando cometen este tipo de actos tienen cierta paz. Cuando escuchamos de asesinos seriales, generalmente pensamos en todo lo peor del mundo y pensamos en los monstruos y en lo más catastrófico que puede existir. Pero la realidad es que hay algo muy complejo detrás de eso y es que tenemos que ver cuál es el contexto, incluso la química que trae la persona, porque sí hay cosas hereditarias, pero no, el cometer este tipo de actos no se hereda. Esos son aprendizajes que vas generando a lo largo de tu vida dependiendo de cómo vivas. Nadie nace siendo asesino, pero hay contextos que pueden moldear tu mente y entonces a través de eso encuentras cierta satisfacción en ciertas actividades. No sé, por ejemplo, si lo hablamos en el capítulo anterior, si te estresas y encuentras pasión por el juego y caemos en la ludopatía, pues vas a generar ese placer. Pero en el caso de los asesinos, pues encuentran ese placer dañando a las personas. Y todo tiene un patrón y tiene cierto seguimiento. ¿Conoces a Jeffrey Dahmer? Hay una serie en Netflix él es conocido como el caníbal de Milwaukee. Él asesinó a 17 hombres entre 1978 y 1991. En la serie o en el documental podemos ver que su contexto de la infancia fue muy, muy complicado. Y es que ahí es donde me voy a las personas que ahora tienen en sus manos la infancia de niños. Por favor, acuérdense que todo lo que demos a los niños en esa etapa de su vida les va a marcar en la vida adulta. En este momento, en la infancia, es cuando se desarrollan trastornos del apego. ¿Cómo se desarrollan o qué promueve a que se generen? Pues cuando hay ausencia de figuras de seguridad, cuando a los niños no les enseñamos de consecuencias de actos, cuando no los hacemos responsables, no hay un sentimiento de culpa y todo esto nos lleva a una falta de empatía. En el caso de Dahmer, se encuentran varias señales. Por ejemplo, una familia completamente disfuncional, padres completamente ausentes. Hay un aislamiento social. En la película se supernota cómo él pasaba la mayor parte del tiempo solo y no se desarrolla esta conexión emocional. A eso le vamos, eso a futuro se va a generar una falta de empatía. Dahmer señaló o relata que desde muy chiquito él sentía mucha curiosidad por los cuerpos, pero no había una guía emocional, pues a una infancia ausente, eso es lo que nos lleva. Tiene dudas y no había quien le dijera que eso no está bien o eso no es normal de acuerdo a la etapa. Entonces, como todo niño, tenía cierta curiosidad y empezó a desarrollarla sin límites, sin una estructura, sin esas guías que los niños necesitan. Su madre sufría episodios depresivos severos y su padre era completamente distante, incluso creo que hasta ausente. Él en la adolescencia empieza a desarrollar, pues con toda esta revolución de hormonas, fantasías de control y de posesión absoluta en las personas. Esto viene de esos trastornos de apego de los que les menciono.
¿Por qué? Porque él tenía mucho miedo a ser abandonado porque viene de una infancia de mucho abandono. Entonces, él cuando estaba con alguien desarrollaba esta obsesión para que no lo abandonaran o para no sentir ese abandono y entonces se apasionaba y si le sumas todas las conductas previas, entonces él ya iba haciendo como este conjuntito de conductas disruptivas. ¿Qué es una conducta disruptiva? Todo aquello que te vaya a llevar a una problemática futuro en el ámbito social. Que te guste el fuego, que seas una persona como que estés con un encendedor y prendiendo todo. A ver, no se generaliza, pero sí puede ser una conducta disruptiva. Ese tipo de cosas, el que veas videos donde hay, no sé, hay un documental que se llama Slenderman, cuidado con Slenderman, en donde la niña los papás se dan cuenta que la niña empieza a ver videos de cómo un gato caza a un ratón y que normalmente eso genera cierto repele por el daño, por la empatía natural que se genera. Hay personas que no sienten nada si atropellan a un animalito, si matan a una víbora, a un león, a como toda esta falta de empatía hacia los seres vivos. En el caso de él, pues era hacia las personas y tenía mucho miedo a ser abandonado, entonces él tenía que hacer lo que estuviera en sus manos para que la gente se quedara, incluso acabar con su vida. Todo esto que les estoy hablando son patrones que se ven mucho en las relaciones y en la parte social y todo este deseo de control es el resultado del miedo que se genera a ser abandonado o a perder a las personas. La psicopatía no siempre nace del dolor, acuérdense que tenemos reacciones o acciones que vienen desde el miedo al abandono, desde un vacío o desde un hueco que tenemos en el estómago y que a veces, pues esta sensación de no sé cómo llenar. Hay personas que comen, hay personas que compran de manera impulsiva, hay personas que no comen, pues hay personas que dañan a las demás terminando con su vida. Ya sé que son extremos, pero es el ejemplo que les doy para entender qué hay detrás de la mente de las personas que hacen daño. Los factores que nos pueden llevar o que pueden llevar a una persona a desarrollar, ahí les va, como Dahmer o pongan el ejemplo que venga a su mente, porque la realidad es que hay muchos. En México también está, por ejemplo, el caníbal de Atizapán. Hay muchísimas personas que generan este tipo de daño y que podemos ver como asesinos seriales. Hay muchos a lo largo de la historia. Uno de ellos es el contexto familiar disfuncional y el trauma que se generó a edades muy tempranas. La violencia, el abuso físico, el abuso sexual, la negligencia emocional, el abandono. Y por negligencia me refiero como a esta parte de no validar las emociones de los niños, de como ridiculizarlos la mayor parte del tiempo porque pues son niños, no saben nada. Cuando la realidad es que los niños son más inteligentes que los adultos, ¿eh? Y eso tenemos que reconocer su inteligencia para poder manejar su infancia. Este tipo de violencias interrumpen el desarrollo y entonces nos llevan a generar una falta de empatía y pues generar todos los trastornos del apego en los niños, un resentimiento profundo que, por ejemplo, en el tema escolar, si hay una persona que sufrió bullying la mayor parte de su vida educativa, hay dos. Hay personas que reprimen mucho ese maltrato y van por la vida como con demasiada cautela, que no es como me voy a relacionar sanamente porque no hay una relación sana social, pero sí son muy reprimidos. Y está el otro contexto, como el otro extremo, de personas súper sociales, pero cuando se topan con alguien que les despierte el recuerdo de quien los dañó, ahí es donde se van a enganchar. Aquí aplica el no voy a ver quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. Y entonces, como Dahmer, son personas en las que se enganchan o con las que se enganchan y son con quien se van a desquitar porque ellos le ponen la imagen del pasado, no ven el presente porque la imagen que tienen es completamente distorsionada. Todos tenemos en la parte, creo que esto ya se los había dicho en un video, no me acuerdo, pero todos tenemos en la parte frontal del cerebro la corteza prefrontal, que ésta se encarga de regular el control de impulsos. Entonces, si en una infancia no tenemos el contexto que nos lleve a esto, no vamos a desarrollar esa capacidad de controlar nuestros impulsos. Les voy a poner un ejemplo. Si tienen niños chiquitos y queremos ponerle límites, hay que entender
que una cosa es la autoridad y otra el límite. A veces ponemos castigos o consecuencias, como por ejemplo, si tú le dices a tu hijo, si sigues portándote mal, nunca en la vida vas a salir de la casa. Pues sí va a salir de la casa en algún momento, a lo mejor 2 días no, pero en algún momento sí. Y entonces eso que le lleva al niño a decir, no se cumple lo que me dicen. Aunque se cumplió 2 días, no se cumplió lo que me dijeron. Si tú quieres marcar un límite con los niños, dile algo real. Por ejemplo, te vas a quedar sin videojuegos. A quien le ponga videojuegos a su hijo, acuérdense que aquí no criticamos educaciones ajenas. Cada quien hace lo mejor por sus hijos. Regreso. Si tú, por ejemplo, a tu hijo le dices, te vas a quedar sin videojuegos 1 hora, quítaselo. Quítaselo y guárdalo. Después se lo regresas porque, a ver, hay que ser realistas. No le puedes poner una consecuencia a tus hijos que no se le vaya a cumplir. Si tú se lo quitas 1 hora, el niño o la niña van a entender que me vas a quitar algo, o sea, que hay una consecuencia a mis actos porque me lo estás cumpliendo. Me dijiste 1 hora, me lo quitaste 1 hora. Esto que hace que ese adulto va a saber y va a entender que sus actos tienen consecuencia, que si yo me porto mal va a pasar algo. ¿Por qué? Porque me acuerdo que mis papás me dijeron y se cumplía. Entonces, por ejemplo, si tú a tus hijos les dices, no tomes y manejes porque algo te va a pasar, en este contexto, pues, oye, papá y mamá tienen razón porque siempre hay una consecuencia a lo que me dicen, entonces voy a tomar mejores decisiones. Así es como se trabaja un control de impulso y el que puedan tener decisiones mucho más conscientes. Ahora, esto me lo llevo como al tema que estamos hablando. Si Dahmer, por ejemplo, tuvo una infancia donde sus papás estuvieron ausentes completamente física y emocionalmente, pues es que sus actos no tienen consecuencia y él no pudo desarrollar esta parte de la corteza prefrontal y de la amígdala para entender que todos sus actos tienen consecuencia y que su manera o su necesidad no iba a ser cubierta a través de la violencia. Está el otro que son los rasgos de narcisismo. Y sí, ya te hablé muchísimo del tema. Ya hemos hecho 15,800 capítulos de narcisismo, pero la realidad es que es algo que está muy marcado en este tipo de conductas. ¿Qué pasó? Oh, Es la segunda vez. ¿a poco? Está la conducta antisocial también, que es muy, muy típica de como pues esta parte de las patologías que existen, ¿no? Tanto en el narcisismo como en la cuestión antisocial, está la ausencia de culpa, la falta de empatía, hay una manipulación extrema y ojo. Estas personas son súper encantadores y encantadoras, súper. Puedes conocer a alguien y a lo mejor tiene estas conductas y tú ni siquiera saberlo porque no te lo esperas. Yo ponía el ejemplo hace rato, ¿no? O sea, puede ser un súper empresario y no te imaginas todo lo que está haciendo porque pues es un súper empresario, no te lo esperas. Como este cantante que está ahorita en un tema legal por lo mismo que hacía fiestas con niños, con niñas, que tenía, pues, no sé si llevó a cabo como tal asesinatos, pero pues no te lo esperas porque pues es un artista súper famoso y súper reconocido y esa es la parte peligrosa, son súper encantadores y tienen mucha necesidad de controlar. Necesitan el control y si juntamos todo esto, te fijas que se hace una mezcla perfecta para que puedan conseguir lo que quieren. También, la exposición constante a la violencia o, por ejemplo, si no fue una persona que practicó, fue un bully en la escuela o lo bullearon, esto va a hacer que se genere como cierto refuerzo y entonces van a necesitar mucho más van a generar mucho más esa necesidad de control como medio para la obtención de cierto poder o de la atención o del sentido de pertenencia. Ahora te voy a platicar del perfil psicológico de un probable asesino, pero a ver, aquí quiero ser bien cuidadosa. No podemos etiquetar a todas las personas como un asesino. Yo te voy a dar como ciertas características, pero acuérdate que esto no sustituye una terapia ni un diagnóstico. Entonces, no te voy a dar la información para que vayas y le digas a tu pareja si te hace una cosa que le digas que ya es un psicópata o una psicópata, porque no, hay que tener mucho cuidado con la información. Al principio son personas súper encantadoras. También esto ya lo he mencionado en otros capítulos. Son personas súper encantadoras como parte de una idealización. Está este bombardeo emocional que luego ya hablaremos
de todas estas palabras nuevas que hay. Por ejemplo, el love bombing, que es este bombardeo, en donde hay una intensidad de amor. La realidad de eso es que se genera un análisis hacia lo vulnerable. O sea, a ver, te están conociendo y si sabe que te derriten, por ejemplo, las flores, una persona con esta psicopatía puede generarlo como una oportunidad. Es decir, me doy cuenta que te encantan las flores. Eso es información súper valiosa para mí, no para hacerte sentir bien. Es valiosa porque ya sé cómo te puedo derretir y cómo puedo hacer que te quedes para después yo hacer lo que necesito hacer. Eso es parte del control. Está también la necesidad del control y del dominio como parte de ese control del que te estoy hablando. Deciden con quién hablas, con quién vas, cómo te vistes, como todo esto y lo justifican a través de la protección. Es que te cuido cómo te vistes porque te estoy protegiendo. Es que te cuido de esa persona porque no es una buena persona para ti. Lo hago por tu bien. Es que te amo demasiado y te estoy cuidando porque no te quiero perder nunca. Y la típica que te diría me encanta, no me encanta, pero es que se da mucho, es que confío en ti, pero no en los demás. Es que mira, no me caen todos bien, pero pues esta persona que está en lo de ti no se me hace buena onda. Yo sé que tú no lo harías, pero pues te juntas con ellos. Eso es también parte de control y de manipulación. El control es progresivo, no lo vas a ver al inicio, no se nota de entrada, es progresivo porque esta persona necesita llegar a la parte más vulnerable y conocerte. Haz de cuenta que te está escaneando y cuando ya tenga todo ese documento escaneado lo va a utilizar a su favor. Va a terminar como aislándote o aislando a las personas porque es lo que necesita, tener el control absoluto. Hay una falta total de empatía, no hay una conexión con sus emociones. Por eso puedes notar que a veces se pone como que pierde el control y luego respira y dice, sí, me equivoqué, tienes razón, pero lo vuelve a hacer porque no conecta. O sea, y a veces este tipo de personas son tan claros que dicen, yo no le veo nada de malo a haberte empujado, o sea, pues te lo estabas buscando. Genuinamente no tienen esa conexión y no entienden que está pasando algo malo. Me ha tocado citas con personas que lo dicen tal cual, o sea, llegan y, oye, Monse, que le jalé el pelo, pero pues es que me estaba gritando, pero no está mal, ¿verdad? O sea, como este tipo de cosas de genuinamente no ubican las cosas del bien y el mal o de la agresión o de lo que no es agresivo. Se va a burlar de lo que sientes, minimizan constantemente tu sentir o tus emociones. Puede hacer daño físico y emocional y no vas a notar un remordimiento. O sea, no sienten que se están equivocando porque era necesario. Es que te pegué porque no recogiste bien. Es que, pues sí, te insulté, pero pues también fíjate cómo andas vestida o vestido. El rasgo principal de una psicopatía es la ausencia de la empatía o de la compasión. Cuando tú estés con una persona que no hay una empatía, corre. Ahí no te quedes porque sí hay mucho riesgo. Si no es empático, empática, compasivo, compasiva, no te quedes, porque todo lo que hay detrás de eso no es una realidad, no existe. Frente a las demás personas es amable, exitoso, lo que les decía, ¿no? Puede ser un súper empresario, una súper empresaria, pero lo que hay de fondo es diferente. Puede ser súper carismático, carismática y ser el ángel y el alma de la fiesta, pero en privado muestra su otra cara. Y a veces la víctima no lo entiende porque eso confunde demasiado de decir, es que aquí conmigo es todo lo contrario a lo que se muestra con los demás. Entonces, ¿cuál es la realidad? Esto o aquello. Pero como ya hay una imagen que se vende ante la gente, pues las otras personas vienen y te dicen, es que es el mejor o la mejor del mundo, no lo dejes, no, tú estás mal, es que estás exagerando. Y a través de esa manipulación de esa persona a los demás, se asegura de que todo lo que él está haciendo, los demás lo refuerzan. Otro rasgo es que pueden cambiar del humor a la violencia sin motivo. O sea, pueden estar súper bien, se va a la cocina o se fue a su casa y de repente te habla por teléfono y ya dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en 5 minutos? No entiendo, porque puede ser una mínima, imagínate, vives con tu pareja, están ya acostados, de repente la otra persona baja a la cocina, tú no guardaste la leche y entonces ahí se va como al otro extremo, se fue diciéndote que te ama, que te súper quiere y regresa odiándote y maldiciéndote. Eso es un rasgo de psicopatía, porque cambian, son muy fluctuantes y mucha gente podría decir, eso es trastorno bipolar. Luego les platico casos de bipolaridad, pero en esto que te estoy diciendo no tiene que ver con eso. Hay frases
que revelan este pensamiento extremo y esta necesidad de control. Por ejemplo, si no eres mía, no vas a ser de nadie más. Si te vas, me voy a matar. Si tú no estás conmigo, yo no quiero vivir. Prefiero verte muerta que con otra persona. Nadie te va a amar como yo jamás en la vida. Estas frases no tienen que ver con celos. Y por favor, dejen de decir que los celos son una muestra de amor. El amor no debe de doler. Puede ser complicado, no es perfecto, pero no debe de existir amenaza si hay amor. Esto es una amenaza completamente disfrazada. No es que te esté celando porque qué bonito te ama y te adora. Si alguien te cela, también huye, vete, no te quedes ahí. Hay varias películas o varios documentales, varias series en donde podemos ver como este desarrollo. Una de esas es la de You, que está en Netflix, que es una película donde te relata todo tal cual como es. Y hay otra película, es española, se llama Ángela. También ahí a través de esta película podemos ver una persona psicópata con rasgos narcisistas que llevan a gaslightear a su pareja para hacerle ver que la que está mal es ella. Y la película te va envolviendo tanto que tú como espectador empiezas a darte cuenta y dices que es verdad y que es mentira, hasta que llega un punto en el que entiendes y dices, ok, o sea, vas viendo las cosas. No voy a spoilear nada. A quien la haya visto puede ya como cachar esto que les estoy diciendo. A quien no, te súper recomiendo que la veas. Se llama Ángela. No dura tanto, no me acuerdo realmente cuánto dura la película, pero refleja perfectamente una personalidad narcisista. Y recuerda que no te di como estas características para decir que tu pareja es un asesino. Te las doy porque sí hay que ser más cuidadosos, porque creo que por eso hay muchos casos lamentables de pérdidas de vida, de muertes, porque a veces nos confiamos mucho. Y la terapia es súper importante porque al tú trabajar tus emociones y tu autoestima, ya no eliges a la gente desde una herida, porque te empiezas a elegir a ti misma o a ti mismo y empiezas a poner límites. Antes se decía como de, es que no preguntes qué quiere porque eso es muy intenso. No, sí, a ver, si estás conociendo a alguien, cuestiónale de su vida, a qué se dedica, qué ha hecho y no permitas que esta intensidad o este bombardeo emocional te gane. Conoce más a la persona, porque muchas veces esa parte más bonita de la relación es la que les va a dar la herramienta para un posible daño. Yo no te estoy diciendo que el mundo esté lleno de asesinos seriales, pero sí hay mucha gente con falta de empatía y con una necesidad de control absoluto, que en cualquier momento les puede detonar algo que se pueda convertir en un riesgo mayor para la persona con la que esté. En el caso de los asesinos seriales, es bien delicado porque hay quienes tienen incluso hasta su club de fans y al final de cuentas ellos es lo que necesitan, ¿no? Al estar ya en la cárcel o al haber pasado años y que ellos ya no estén en vida, hay mucha gente que los voltea a ver y es como entender de dónde viene ese fanatismo hacia esas personas y es como esta mirada de decir, él está logrando algo que a mí me gustaría y es una súper señal para voltear y ver a las personas y decirles qué necesitas para que no caigas en eso. Los asesinos seriales nos recuerdan que nadie despierta un día siendo violento. Siempre hay algo que genera esa violencia y mucho tiene que ver también la parte de la inteligencia emocional. Si tú no aprendes a reconocer emociones y no trabajas en esta parte tuya, cualquier cosita que genere placer te vas a enganchar de ahí y ahí sí ya hablo de muchas cuestiones que nos llevan a eso. La prevención está en entender los traumas, trabajar con la empatía y validar las emociones desde la infancia. Si en tus manos está una infancia, cuídala porque todo lo que tú le des a esa personita va a tener un impacto después. Acuérdate que los niños no van a ser niños toda la vida. Entender a las personas y las heridas que tienen no es justificar los actos. Yo no estoy haciendo este programa para tener lástima por las personas ni generar empatía con quienes han generado daño. Yo lo estoy haciendo para darte la información de entender el impacto que puede tener una infancia no cuidada y los traumas no resueltos a todas las personas en general. Me estoy yendo a un extremo con un asesino serial, pero la realidad es que no manejar tus emociones nos puede llevar a muchísimas cosas, no de tal grado, pero hay una repercusión sí o sí. No estoy justificando los actos, lo que estoy intentando decirte es que tenemos que cuidar mucho más esas infancias, pero también nuestras emociones en la vida adulta.
Aprender a ver el dolor en el momento adecuado nos ayuda a evitar la oscuridad en la vida de las personas. Muchas gracias por quedarte en el programa, por ver hasta el final este capítulo. Recuerda que esto no sustituye la terapia, solo es información que te puede ayudar a ubicar. Busca terapia con quien tú quieras, en donde tú quieras, pero es importante cuidar las emociones. No tienes que estar pasando por un momento caótico para llegar a terapia. El mejor momento es fuera de la crisis, precisamente para prevenirla y que te den las herramientas necesarias para no caer en crisis que puedan ser de un impacto profundo en tu vida. Recuerda seguirme en todas las redes sociales como psicol.monse Ángeles Rebolloso, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube y en Spotify. Y empezamos a hacer lives antes del programa para que ahí pues nos des tus dudas y podamos irlas respondiendo en el video o en este programa. Y recuerda que si quieres participar o quieres que tu historia se cuente, házmela llegar. Gracias y bonito día. Nos vemos la próxima semana.